Buenas noches a todos y bienvenidos a una sesión especial del encuentro del miércoles en New York. Esta noche, como todas las noches, miércoles 7 de la noche, nos reunimos para presentar a grandes personalidades de habla castellana. Esta noche es un privilegio para mí presentarles a un gran maestro. Su nombre Durán, que va a estar Raúl Durán, quien va a estar esta noche presentándonos su programa desde España, a pesar de que él vive en Portugal. Adelante, Raúl. Bienvenidos. ¿Qué tal, Ernie y compañía? Un gusto estar acá. Placer. Un gusto enorme. Adelante, el programa es todo tuyo. Bueno, yo más bien digamos, soltar aquí un rollo y decir cualquier cosa de lo que significa, por ejemplo, el Tikkun, ¿no? Que es el título de la charla y cuál es el rol de cada alma según el Tikkun que tiene. Yo soy muy partidario de la interacción también. Entonces, os pido también a los que estáis presentes que yo voy a ir explicando quizás 2 o 3 ideas muy básicas y que si tenéis alguna pregunta o algo no entendéis bien en ese momento, como somos pocas personas, me parece que es muy fácil establecer una interacción, ¿no? Entonces, creo que vamos a estar muy cómodos por ese mismo motivo. Así que bueno, Ernie me pidió que diera esta charla. Primero te agradezco mucho, Ernie, la invitación y te agradezco también, sobre todo, la adaptabilidad, porque, bueno, te adaptaste a las circunstancias que yo tenía, que eran complicadas, y por eso yo te lo agradezco. Eso antes nada. Gracias por la invitación. A ti. Y bueno, el tema de la charla tiene que ver con el concepto de Tikkun y en definitiva cuál es el rol iba a decir de una persona, pero cuando hablamos de Tikkun vamos a hablar de una alma encarnada en un cuerpo físico en este mundo. En el mundo de la Cábala se dice que este mundo físico se llama Malhut. Es un nombre técnico. Por ejemplo, Ernie, tú que has sido programador informático y conoces la informática, son nombres técnicos dentro de este videojuego que está programado con este tipo de lenguaje y de este tipo de nombres. No es nada más que eso. Pero bueno, Malhut significa el cuerpo físico, la materia, el mundo de la materia, el mundo de la percepción de la materia. Cuando un alma se encarna en este cuerpo, viene a, digamos, contribuir, viene en un doble sentido, viene a contribuir a lo que se llama en la Cábala el Tikkun Olam, es decir, la reparación de la humanidad. Tikkun significa reparación en hebreo, Olam significa el mundo, o sea, la reparación del mundo, pero a la misma vez viene a contribuir haciendo su propio Tikkun personal. Y es por eso que el alma se encarna en un determinado cuerpo, en un determinado árbol genealógico y no en otro, y en una determinada circunstancia y no en otra. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, nacer como hijo único que nacer como hijo número 5 o, por ejemplo, no es lo mismo ni siquiera haber nacido fruto de una relación sexual amorosa entre un hombre y una mujer que haber nacido fruto de una relación en donde ha habido involucradas drogas, alcohol, inclusive maltrato o una violación, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, todo eso que yo estoy mencionando aquí ya determina cuál va a ser el Tikkun de la persona, el Tikkun de ese alma viviendo aquí en este mundo. Cada alma es única y es única e irrepetible en la combinación de elementos particulares que tiene. De la misma manera que una receta de cocina, aunque la hagas muchas veces, quizás nunca te va a salir igual. Con las almas pasa lo mismo, salvando las distancias. Estamos hablando de recetas metafísicas, de cocina metafísica, y lo que se combina al final resulta en ser un alma. En realidad son combinaciones de algoritmos que hacen que unos determinados programas tengan más preponderancia que otros. Eso, por ejemplo, no solamente lo vemos en la Kabbalah, incluso desde la astrología cabalística, ¿no? Sino en la astrología que se conoce generalmente, se toma desde este enfoque también. Es decir, qué ingredientes son los que trae la persona.
Mi especialidad, sobre todo, sería la numerología dentro de la Kabbalah o la gematría. Es decir, dentro de, no sé si sabéis, pero si no sabéis yo lo explico, en el idioma hebreo, que es fundamental para la Kabbalah, porque es el idioma en el que están escritos los textos originales, tanto la Torá como el Talmud, como el Zohar. Por ejemplo, el Zohar está escrito en arameo, pero el alfabeto es el mismo. Pues digo, en el idioma hebreo, el alfabeto hebreo tiene asignado, cada letra tiene asignado un número. Es un lenguaje de programación, así. Entonces, tiene distintas lecturas. También se puede cambiar a lenguaje binario. Un buen amigo mío, Guillermo Berman, hizo un descubrimiento tremendo hace muy pocos años y publicó un libro, se llama Proyecto Sefar, en el que daba a conocer, Guillermo, Daniel y Mercedes, 3 personas jóvenes de Málaga, hicieron un descubrimiento mundial, y es que lograron transformar las palabras de la Biblia hebrea, que son del alfabeto hebreo, a su valor numérico. Del valor numérico a alguien de ellos 3 se le ocurrió pasarlo al lenguaje binario, y ese lenguaje binario se le ocurrió después que podían ser píxeles de imágenes de vídeo, ¿no? Entonces, claro, lo que resultaban eran unos dibujos y unas imágenes alucinantes que tenían que ver precisamente con el tenor literal del texto de la Biblia, de la Torá. En fin, algo completamente revolucionario que no ha salido en ningún medio de comunicación, por supuesto, porque parece que no interesa, este tipo de temas no interesan, ¿no? Pero vamos, a mí me parece una auténtica bomba atómica espiritual. Bueno, como iba diciendo, el alma que se encarna en el ser humano se compone de una serie de elementos, y esos elementos están simbolizados por las letras hebreas. En otras palabras, nuestra combinación particular de alma, nuestra receta de cocina particular de alma, sería una combinación específica de esas letras hebreas, de esos ideogramas, de esos algoritmos. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen todos? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Que no hay una combinación exactamente igual a la otra. Quiere decir que no existen 2 personas exactamente iguales, idénticamente iguales en lo que es su alma. Puede que físicamente sí tengan mucho parecido. Os diré más, ni siquiera 2 gemelos idénticos, ni siquiera 2 gemelos, 2 twins, que son idénticos, en su alma tampoco son idénticos. ¿Por qué? Porque cuando hay 2 gemelos, el ticún de uno suele ser un ticún opuesto al del otro. Es decir, su papel en la vida, por ejemplo, si uno es muy dominante, el otro va a ser muy sumiso. Si uno es muy activo, el otro va a ser muy pasivo. Siempre son complementarios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, básicamente esa es la idea que transmite la Kabbalah. Entonces, en este mundo en el que vivimos, en el mundo físico, nosotros asistimos a una serie de eventos, a un laboratorio, yo lo llamo el laboratorio de la vida, donde se nos plantean una serie de circunstancias familiares, personales, de trabajo, y en esas circunstancias la persona sufre. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué sufre la persona? ¿Por qué a la persona se le plantean circunstancias que la hacen sufrir? Y ahí tenemos que entender que cuando el alma se encarna en el cuerpo, el alma pierde completamente su memoria, su recuerdo de su esencia. Y cuando la persona empieza a pasarlo mal en la vida, es cuando la persona se va a empezar a hacer preguntas solamente ahí, porque si no, no hay necesidad de que la persona se pregunte nada. Si todo le va fantásticamente bien, igual no se pregunta nada. Entonces parece que hay que sufrir para luego después hacerse preguntas de por qué estoy sufriendo. Y finalmente llegar a la conclusión de que no era necesario ni siquiera sufrir. Pero esto ya es al final. Buenas tardes. Al final del proceso de conciencia. Bueno, buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? Sí, dígame. Entonces, básicamente lo que usted estaba diciendo es que sufrimos por desconocimiento o ignorancia. Así mismo es. Así mismo es. En la Cábala se enseña que hay 2 caminos para aprender en este mundo físico. El primer camino es el camino del estudio, en el entendido de que cuanto más conocimiento tienes, menos vas a tropezar. No quiere decir que no tropieces, pero vas a tropezar menos, e inclusive si tropiezas o tienes circunstancias duras, tu nivel de conciencia te va a ayudar a comprenderlo y encajarlo en el mundo.
Y luego está el camino del palo, del sufrimiento y de en fin, de pasarlo mal, ¿no? Y si la persona no tiene, y si la persona no tiene pies, entonces no tropieza. ¿Cómo? Perdón, ¿puedes repetir? Y si la persona no tiene pies, entonces no tropieza. Es una broma, es una broma. O Si la sea, persona no tiene pies, no tropieza. sí, entonces son dos caminos, el camino del conocimiento y el Sí. camino de la vivencia, del vivir, el existir. Muy bien, No muchas es, gracias. gracias, Jairo, por tu pregunta, no, pero no exactamente así. El No. camino de la existencia es siempre estamos aquí experimentando. En este mundo siempre experimentamos. Lo que ocurre es que podemos experimentar en una de esas dos formas. Fíjate, os voy a explicar cómo va la dinámica esta. A mayor sufrimiento, lo lógico es que tú te empieces a hacer más preguntas. Hombre, si la persona tiene mucho sufrimiento y ya no se pregunta nada, entonces tiene que volver a reencarnar. Pero bueno, ya por lo menos lleva un bagaje, ya sabe que en la siguiente partida de videojuego, entonces ya igual lleva un conocimiento acumulado y despertará antes. Pero lo normal es que cuando hay un sufrimiento la persona se pregunte ¿por qué? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Y por qué me ocurre a mí? ¿Y por qué no le ocurre a otro? ¿No? Es lo normal. Entonces, cuando la persona se empieza a hacer estas preguntas, la divinidad suele poner en el camino de la persona oportunidades de aprendizaje, una tras otra. Y capaz que la persona no va a verlas tampoco. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Es como el chiste. Ustedes conocen el chiste ese. Un tipo que estaba en un pueblo y había llegado un aviso de que se iba a inundar el pueblo, que la población se evacuara rápidamente. El tipo fue a la iglesia y le rezó a Dios y le dijo, por favor, Dios, yo tengo mucha fe en ti, ayúdame. Yo sé que el pueblo se va a inundar, pero tú me tienes que ayudar. Y él tenía tanta fe que creía mucho en Dios. Entonces llegó la policía y le dijo, mire señor, va a empezar a llover ya, evacúe, ya estamos evacuando a todo el mundo. Y el tipo decía, no, no, yo creo en mi Dios porque Dios, yo le recé, yo sé que Dios no me va a dejar tirado. Empezó a llover y el agua ya iba a una cuarta del suelo en el pueblo, ya estaba casi todo el pueblo ya inundándose. Y llegó una lancha de estas, ves tú, de la Cruz Roja. Y le dijo, señor, vamos, 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 venga. Dijo, no, no, mi Dios va a salvarme, mi Dios va a salvarme. Yo tengo fe en mi Dios, yo sé ver las señales. Ok, ahí se queda. Finalmente, el pueblo se inundó y el tipo se ahogó y murió. Y cuando llegó al cielo, le dijo a Dios, pero Dios, yo tenía fe en ti y tú me fallaste. Dice, ¿cómo que te fallé? Te mandé primero al policía, luego te mandé a la Cruz Roja con la lancha, luego te mandé... Por supuesto que Dios no nos falla. El problema es que muchas veces no sabemos ver las señales. Pero el barco que le mandó no lleva el nombre de Dios. O le dijeron, por Dios, móntese. No le dijeron eso. Claro, no le dijeron eso, pero por eso mismo ahí está la capacidad de cada uno de saber mirar el mundo de otra manera. Es como dice la sabiduría tolteca de los chamanes del México. No sé si conocéis la obra de Carlos Castañeda, probablemente sí. Totalmente que sí. Pues, ¿qué le decía don Juan a Carlos Castañeda? Tienes que parar el mundo y mirar el mundo de otra manera basado en tu poder personal. Ahora, es el lenguaje de los chamanes. En la cábala es el mismo concepto, pero en un lenguaje cabalístico. Y la interpretación es, tienes que mirar la realidad de otra manera. Si tú viniste sufriendo, porque Dios no quiere el sufrimiento para nosotros. Eso que quede clarísimo. Dios no lo quiere. Dios no quiere ni sufrir ni no sufrir, porque Dios nos da... Mira, hay una cita en el Talmud que dice que Dios te ayuda incluso si tú quieres hacer el mal. Y te ayuda incluso si tú quieres sufrir, Él te ayuda. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Él te ama, Él va a hacer lo que tú quieras. Incluso si quieres fastidiarte, Él te va a ayudar a que te fastidies. ¿Cómo de amoroso no es? Como un padre a un hijo. El hijo le pide al padre que le compre una motocicleta y sabe que el hijo es un irresponsable y un bala perdida, y el padre, porque lo quiere, se la compra, y al final el hijo puede tener un accidente. O sea, un padre que no le puede negar a su hijo, pues Dios es igual con nosotros. Dios no nos niega nada. Somos nosotros. El padre después le paga el hospital. ¿Cómo? El padre después le paga el hospital del accidente de la moto. No solamente eso, el padre le paga la moto, le paga el hospital, y ahí hay una lección
de ticún personal, tanto para el padre como para el hijo. A ver si sabéis decirme cuál es esa lección. Venga, No, abrimos, ¿cuál es? abrimos ¿Cuál es? ¿Cuál es? micrófono. No, decídmelo vosotros. ¿Cuál creéis que es la lección? O sea, como dicen, cuando uno se encuentra, uno la flota y el Señor sabe. Se corta la comunicación con Jairo. A ver, animo a la señora de gafas, que no sé cómo se llama, a que diga. Con Jairo hay mala. Sí, ok, pero. Con Jairo hay mal sonido. Oh, sí, Jairo es tan acertado en todas sus preguntas que la verdad es que yo me voy a quedar muy chica. Bueno, yo creo que uno va a aprender la lección en la próxima reencarnación. Uno va a tener que vivir otra vida para poder mejorar. Bueno, no pero sé, fíjate, ¿te puedo tutear? ¿Cuál es tu nombre? Merita. Merita. Bueno, Merita. En el caso este que acabamos de mencionar, que un papá le compra una moto al hijo, sí, y al final el hijo tiene un accidente, o capaz que muere, o capaz que queda en el hospital una temporada, ¿tú qué lección crees que debería, qué lección hay para el papá? Por empezar primero. Primero que nada, darle lo que él considera que es mejor para su hijo y no lo que el hijo quiere imponerle al papá que le compre. Exactamente, ponerle límites a su hijo. Exacto, claro, ponerle los límites, no porque yo te quiera te voy a conceder todo lo que tú quieras, sino que yo le pongo límites y yo sé lo que es mejor para ti y por eso no te lo voy a comprar. Bravo. ¿Y cuál es la lección para el hijo? Eso que lo diga Jairo, ya recobró la voz. No, tú, dilo tú. Bueno, la lección para el hijo es tratar de no pedir las cosas que no sabe que no son convenientes para él, porque le pueden ocasionar algún accidente si él no tiene su permiso para conducir, no sabe manejar. Entonces, no pedir imposibles. Claro, la lección del hijo es crecer en conciencia y la del padre es crecer en conciencia. En realidad, en esencia, las dos lecciones son las mismas. Crecer en conciencia y en responsabilidad. Claro, es que una va aparejada con la otra, Jairo. Una va aparejada con la otra. A mayor conciencia, más responsabilidad, y a mayor responsabilidad, mejor y más sabia toma de decisiones en tu vida, y a mayor toma de decisiones con sabiduría, menos problemática vas a tener en tu vida. Lo dice el Salmo 91, lo dice, y caerán 10.000 a tu derecha, 1.000 a tu izquierda, y a ti no te tocarán. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que realmente tú tienes el poder de crear tu realidad, pero tomando conciencia de tu responsabilidad como ser humano, como alma encarnada, y tomando conciencia de la mayor joya, el mayor tesoro que se nos ha concedido a los seres humanos. ¿Sabéis decirme cuál es? ¿Quién se anima? Venga, ¿cómo se llama la chica que está? La chica que está en la playa con ese mar tan bello ahí. ¿Cómo se llama? Eugenia, adelante. A ver, ¿cuál es la pregunta? Que no la escuché bien. Ya me olvidé de la pregunta. ¿Cuál es el mayor tesoro, el mayor regalo que Dios ha dado al ser humano? Creo que es el libre albedrío. Pues. Bravo, bravísimo. Entonces, don Raúl, a mayor conciencia, mayor capacidad, disculpa Jairo que le estoy hablando a... Sí, de acuerdo. A mayor conciencia, mayor capacidad de ejercer mi libre albedrío, no en piloto automático, no como un robot, no como un tonto, no metiéndome en problemas, sino que como ya voy creciendo en conciencia y en conocimiento, ya sé que las acciones que yo haga van a tener consecuencias. Van a repercutir. Por lo tanto, si yo insulto a alguien, si hablo mal de alguien, si yo falto el respeto a una persona, no te digo nada si yo asesino a alguien, imagínate, o si difamo a alguien. Entonces eso va a tener una consecuencia para mí y para mis descendientes. No solo para mí y para mis descendientes. ¿Sí? Exacto. Entonces es hacernos responsables de todo lo que hacemos, porque todo tiene repercusión.
Totalmente. cualquier acción, por pequeña que sea, tiene consecuencias. Entonces, Así es. asumirlo. Os pongo un ejemplo muy pequeño, muy pequeño. El compromiso que yo tenía y que tengo con Ernie, que me invitó a venir aquí, el hecho de que estemos aquí reunidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, ya no es casualidad. Que seamos nosotros 7 y no otras personas. En este día, 30 de marzo, a las 2 de la tarde, hora Nueva York, a las 8 hora España. No es casualidad, nuestras almas ya eligieron que iban a reunirse aquí hoy. Lo que pasa es que no lo recordamos. ¿Ves tú? Yo, como conozco esa ley, cuando recibí la invitación sé que tenía una cita importante, pero ni siquiera una cita de esta vida, de vidas anteriores. Es por eso que estoy aquí. ¿Comprendéis? O sea, fijaros la importancia que yo le doy a los eventos diarios. Para mí los eventos diarios no son cualquier cosa. No son una tontería. Una llamada de teléfono, un email que te entra, un comentario que escuchas, en la cola del banco escuchas a un tipo que dice no sé qué. Todo tiene importancia. Tenemos que estar muy atentos a todo lo que está a nuestro alrededor, porque todo eso nos está enseñando, nos está mandando señales todo el tiempo, nos está enseñando cosas. Tenemos que estar, y eso es lo que se llama estar muy despierto. ¿Sí? Gracias, Eugenia, por tu participación. Gracias a usted. Muy interesante. Tuteame, por favor. Todavía no soy tan viejo. Perdón. Sí. Bueno, ¿hay algún comentario más que queráis hacer o queréis que comente alguna cosa más? No, ya. Don Raúl. Sí. Sí, don Raúl, una pregunta. Dígame, Jairo. ¿Qué significa la palabra tikkun? Tikkun. Tikkun es una palabra hebrea que significa literalmente reparación, rectificación. Ah, reparación. Ah, ya. Entonces, cuando un alma, a ti de nada, cuando un alma se encarna, viene precisamente a reparar, a hacer un tikkun. La cuestión es que si el alma viene a reparar, la cuestión es ¿qué es lo que hay que reparar? Porque si hay algo que reparar es porque algo está roto de antes, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿y qué es lo que está roto? Lo que está roto es muy fácil y os lo defino. Bueno, vamos a daros la oportunidad a vosotros. ¿Qué es lo que creéis que está roto? A ver, ¿quién no ha hablado todavía? Adriana González. Hola, Adriana. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Gracias, Ernie. Gracias a todos. ¿Qué tal? Y lo que creo que está roto. Uy, justo me haces la pregunta cuando está todo en 1000 pedacitos. ¿Verdad que sí? Por eso te la hice. ¿Qué crees que está roto en el mundo, en las almas? La unidad, la creencia, la fe. La unidad, tú lo has dicho. Es decir, lo que está roto es nuestra capacidad de unirnos con Dios en una sola conciencia. Y eso en la Cábala se llama Debekut. La Debekut. Entonces, todos caminamos, lo sepamos o no lo sepamos, todos los que tenemos inquietudes espirituales, todos caminamos hacia una conciencia, da igual la escuela de sabiduría, da igual el camino de vida, pero todo nuestro destino al final es reparar esa unión con Dios. Mira, desde la Cábala se dice que los judíos tienen 613 mitzvot. ¿Hay algún judío en la sala? ¿No? Bueno, los judíos, es para explicarlo, ¿no? Los judíos, sabéis que tienen 613 mandamientos o mitzvot que están recogidos en la Torá. La Kabbalah enseña que por cada mitzvah, por cada mandamiento que se incumple, es como un cable de conexión con Dios que se corta. Hay 613 cables de conexión. Entonces, si yo incumplo alguno de esos mandamientos, que no son más que instrucciones sencillas de cómo vivir bien, pues empieza mi conexión con Dios a cortarse. Y con esa conciencia de unidad.
Luego, a la misma vez que estoy analizando el problema, también realmente estoy dando con la solución. La solución es bien sencilla. Es simplemente saber conducirse por la vida. Saber conducirse por la vida. Haced bien y no miréis a quién. Así de simple. El primer mandamiento y más importante es amar a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Solamente con estos dos mandamientos se cumplen las 613 mitzvot. Muy cierto. Y entonces nuestra conexión con Dios queda reparada. Entonces, hacer actos de bondad, hacer actos de caridad. Ojo, la caridad puede muy bien ser dedicarle tiempo de tu vida a alguien que necesite escucha. No tiene por qué ser dinero. Además, el tiempo es dinero, ¿no? Dicen los ingleses, time is money, ¿no? Money is time. Bueno, doesn't matter. No importa. Pero lo que quiero decir es que finalmente la caridad, que se dice tzedakah en hebreo, es una forma de darte a ti, pero cuando creces en conciencia, en realidad no eres tú quien da, sino que tú eres consciente de que Dios da a través tuyo. Es muy distinto. Es bien distinto, ¿verdad que sí? Adriana, ¿estás conmigo? Absolutamente. Cuando te haces consciente de que solo eres un canal. Un canal. Yes. Exacto. Entonces, la mayoría de personas de este mundo, pues por desgracia, aunque todo es perfecto, no sienten una demanda interna de del propio descubrimiento de su divinidad. Y esto se llama el tikkun personal. Este sería el resumen de lo que hemos venido a hacer aquí. Por ponerlo de una manera muy fácil. La conexión con tu propia esencia espiritual, que es la única que realmente merece la pena alimentar. El resto es todo un producto de eso. En la Cábala decimos que todo lo que sucede en el mundo físico es producto de los mundos no físicos, en los que nuestra alma también existe. Nuestra alma no solo existe aquí. Aquí en este mundo nuestra alma es una pequeñísima porción metida en un cuerpo. Pero nuestra alma es mucho más grande. Y existen otros muchos mundos. Entonces, se trata de ir alimentando nuestra alma con la comida favorita del alma. ¿Alguien sabe decirme cuál es la comida favorita del alma? ¿Qué come el alma? Porque yo sé que un hombre o una mujer pueden comer carne, manzana, pero ¿qué come el alma? ¿Alguien me lo sabría decir? El amor. Amor, yes. ¿Qué más? Es que el amor lo incluye todo. El amor lo incluye todo. Entonces lo que le alimenta al alma es hacer actos de amor. Yes. ¿Verdad? Ahora, también hay un alimento del alma muy fuerte que tiene que ver contigo en relación a Dios, siendo que Dios está dentro de ti. Y esa forma de alimento se llama la oración. Y hay muchos tipos de oración, pero mi oración favorita es la oración de mi conversación libre en mi propio idioma materno con el Creador. Eso es alimento para el alma. Un ejemplo. Otro ejemplo, la meditación. Cuando tú entras en meditación, estás conectando con dimensiones de tu propia alma mucho más elevadas que están más próximas a la vibración de la fuente original, de lo que se está encarnado en un cuerpo. Luego, la meditación es un alimento para el alma muy fuerte, muy fuerte, muy potente. Y sobre todo lo que dije antes, realizar actos de bondad. Los actos de bondad hoy en día son más necesarios que nunca, queridos amigos, porque estamos en un mundo en el que la empatía por otro ser humano brilla por su ausencia en general. Tenemos que aprender a ser empáticos, a comprender a la persona que tenemos al lado, a no juzgar con ligereza. No sabemos qué problemática tiene esa persona.
para juzgarla así. ¿Qué niñez tuvo? ¿Qué padres tuvo? ¿Qué violencia sufrió? El producto de lo que es. No tenemos ni idea. ¿Quiénes somos para juzgar? Entonces, muy importante no juzgar nunca. La Cábala enseña, el Zohar, que es el libro de la Cábala por excelencia, nos enseña que si tú juzgas una situación, el mundo te va a poner esa situación a ti mismo para ver si tú eres capaz de hacerlo mejor. O sea, no juzguemos. Esto es tremendamente poderoso. Y ahora justo que hablo de esto, está empezando a caer un chaparrón aquí en el sitio donde estoy. El agua simboliza la misericordia. El agua en la Kabbalah simboliza misericordia, Gesed. Quiere decir que estamos hablando palabras muy potentes. Pues eso es un poco lo que quería comentaros. Y ahora pues simplemente pues me gustaría eso, que siguierais comentando cosas que os apetezcan. ¿Alguien tiene alguna cuestión que comentar? Alguien que no haya... Por ejemplo, Katia. Katia no ha hablado todavía. No sé si existe Katia ni siquiera. A ver, Katia, manifiéstate. Manifiéstate, acá estoy, escuchándote, escuchándolos. Ok, Katia, ¿puedes poner tu cámara? Nos gustaría verte. Uy, qué horror. No, de verdad que no. Nos encantaría verte, Katia. Es que hoy me tuve que conectar por el teléfono. He tenido problemas técnicos. Aquí estoy. Hola, Katia, ¿qué tal? Encantado. Bien, bien, gracias a Dios. Bien. Mucho gusto. No, disfrutando de tu exponencia. En realidad conozco muy poco acerca de la Cábala. Pero al final creo que todos nos unimos ahí en un solo lugar, que es el amor, lo que Adriana decía, un amor incondicional y a partir de ahí nacemos y ahí llegamos también. Ahí tenemos que... Estoy notando, Ernie, y Adriana, Katy, bueno, a todos, os digo, estoy notando que estáis más acostumbrados a hablar en inglés, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? Quizás. Sí, noto una tendencia al inglés muy fuerte aquí en esta reunión. Es que están en Nueva York. Ya lo sé, brother, ya lo sé, pero fíjate que somos latinos al final. Bueno, buenísimo. Bueno, el problema es que ellos están en los Estados Unidos y ellos cambian mucho el lenguaje. ¿Y tú dónde estás? Yo estoy en Colombia, Medellín, Sudamérica. Ah, bueno. Está bien. Tú no... Pero estuve con ellos, con ese grupo maravilloso con el cual usted está hablando. Estuve varios años con ellos y hice el método Silva de control mental con don Ernie Torres, con Adianita y con Eugenio, y con todo ese grupo lindo de personas que me acompañaron tanto don Raúl. Bueno, pues es un placer, la verdad. También Eugenia también vive en Nueva York, ¿cierto? Todos vivís en Nueva York, ¿no? New Jersey. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a todos. ¿Me permitís que os pregunte y que conteste quien quiera? Pero antes de que hable, la señora Merita vive en Chile. Ah, bueno, Merita vive en Chile. Magnífico, me encanta. Yo lanzo una pregunta. Con todo lo que yo he explicado acerca de lo que es el Tikkun, de lo que es el propósito del alma, de que nada es casualidad, de que todo lo que ocurre tiene un sentido y de que las acciones las acciones que la persona hace generan resultados, buenos o malos, en función de las acciones. ¿Qué opinión o qué idea tenéis de lo que ha pasado en el mundo de 2 años para acá? Que empiece quien quiera. Bueno, voy a empezar yo. Venga, Adriana, adelante. ¿Tú de dónde eres originaria, Adriana? Argentina, Mendoza. Argentina, por eso te gusta hablar, claro. Ahora lo entiendo. Disculpe. Conste que más de la mitad de mi equipo son argentinos, ¿eh? Y los quiero mucho. Entonces estás acostumbrado. Estoy muy acostumbrado a los argentinos. Dime. ¿Qué crees que pasó? Yo siento que se nos abrió
una puerta a la oportunidad de un cambio, que nos dieron un pequeño empujón, del cual lo sentimos bien fuerte porque no estábamos acostumbrados. Estábamos como el niño ese que el papá le compró la motocicleta porque la quería. Sí. Nos daban todo el tiempo. Sí. Entonces, cuando se dejó de darnos, lo sentimos. Pero a su vez eso nos ayudó a abrir la conciencia. Nos enseñó o nos está enseñando de que hay otra manera de vivir, que existe otro sistema que no es solamente esto de ser productores económicamente. Nos ayudó a acercarnos a aquello que muchas personas no habían tenido la oportunidad, que es la parte espiritual. Lo que está pasando actualmente es una reunión de nuestras almas, de nuestro espíritu. Lo comenté mucho con nuestro grupo que cuando comenzó lo de la pandemia o whatever no sé por qué razón mi ser se sintió feliz, pero era una alegría por dentro que no la podía compartir con toda la gente porque todo el mundo se sentía como que, oh, ¿qué es esto? Estamos todos tristes y sos la única que estás alegre. Claro. Pero yo definitivamente sentí que esto era la puerta que se nos abrió al cambio, que ya lo estábamos necesitando, ya no podíamos seguir de la manera que estábamos. Totalmente de acuerdo contigo, Adriana, no sabes hasta qué punto. Y eso corrobora justo lo que expliqué al principio. Si recordáis, hay dos formas de aprender en este mundo, una a través del estudio y otra a través del palo. Entonces, la humanidad en su conjunto, que tiene un ticún conjunto como humanidad, a pesar de que los seres humanos tenemos un ticún individual, pero a la misma vez hay un ticún conjunto del mundo de la humanidad en su conjunto no ha sabido conducirse correctamente por la vida. Y eso tiene consecuencias. Todo lo que hemos decidido vivir o lo que creemos que hemos decidido, en realidad ha sido una decisión o han sido decisiones basadas en ignorancia. Y aquí ya entra todo el tema de las fuerzas del mal, de cómo actúan las fuerzas del mal, que tienen su papel. En este videojuego tiene que haber, en esta dualidad, tiene que haber el mal y el bien, obviamente. Y las fuerzas del mal lo hacen muy bien. Y como decía un maestro mío, ojalá las fuerzas del bien lo hicieran tan bien como las fuerzas del mal. Ojalá. Porque ellos son súper profesionales. Son súper profesionales. Lo hacen pero fantásticamente, perfecto. Pero hay un elemento con el que no cuentan y es que como vivimos dentro de un videojuego y el videojuego tiene fin, se llama el final de los tiempos y estamos acercándonos a vivirlo, game over, se acabó. Entonces, como muy bien dijo Adriana, este evento fue la oportunidad para que cada uno de nosotros de manera individual se posicione. Ejemplos de posicionamiento. En mi país, en España, fue muy fácil verlo. Yo imagino que ustedes en Estados Unidos, o Jairo en Colombia, o nuestra amiga Merita en Chile, lo vieron, lo vieron también de una manera muy clara. Y el posicionamiento empezó con, primera noticia, pandemia mundial. Ahí ya. No, hemos tomado la medida A, B, C, hemos tomado estas medidas. Entonces, uno piensa, reflexiona, o uno no piensa y no reflexiona y sigue con su vida. Segunda llamada de atención. No, la única solución para esto es la inoculación de una cosa que hemos tratado y que en un año está lista, cuando sabemos que una vacuna tarda 10 años. Hay personas que dicen,
fantástico, qué bueno, me voy a pinchar. Hay personas que dicen, no me creo una palabra. ¿Ves? Ya se están posicionando las personas. Entonces, en toda esta circunstancia que nos ha tocado vivir, lo hablaba antes con Jairo, es la toma de responsabilidad. Y para eso tienes que posicionarte. Es más, yo digo, como esencia divina encarnada que eres, es tu obligación posicionarte. Porque si estás posicionado conscientemente, estás vivo. Se te puede llamar ser humano. Pero si no te posicionas y te dejas llevar por la corriente y solamente te preocupas de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, entonces eres un zombie. Estás muerto. Estás vivo, pero estás muerto espiritualmente. Y esos son los dos caminos. Entonces, ¿quiero estar vivo o quiero estar muerto? Y a eso se refiere la resurrección de los muertos, de la que hablan los evangelios cristianos y también de lo que habla la Torá y los profetas de Israel. No se está hablando de que los muertos van a levantarse de las tumbas, señores. Se está hablando de que las personas que están muertas espiritualmente van a empezar a vivir. Vivir significa estar despiertos, conscientes. Ahora ya entiendo lo que está pasando. Ahora ya entiendo que mis gobernantes me están engañando. Ahora ya veo que los gobernantes, no es que la corrupción sea la excepción, no, es que es la regla. O sea, para ser gobernante en este sistema es necesario ser corrupto. Entonces ya se convierte todo en una serie de aprendizajes de posicionamiento, lo cual es una obligación. ¿Ves tú? Un solo ejemplo. Pero creo que son ejemplos que todo el mundo puede entender, ¿no? Ok. Ernie, por favor, ¿estás activo? Yo tengo una pregunta. Estoy con el micrófono abierto, ya. Sí. Adriana, adelante. A pesar de todo esto que nosotros estamos experimentando ahora, las almas no dejan de estar felices de venir a vivir sus experiencias en este plano terrenal. Yo ahí discrepo contigo. Dígame. Vamos, no solo yo y todos los cabalistas y toda la cábala. Exacto, eso quiero saber. Te explico por qué. Mira, Adriana. La negociación para venir a este mundo de una alma para encarnarse aquí con Dios, la negociación con Dios es durísima. No quiere venir nadie. Aquí no quiere venir ni el tato. ¿Por qué? Muy fácil. Porque bajo la apariencia de que es un sistema de libertad, en realidad es un sistema de esclavitud. En la cábala se llama Egipto. Cuando vosotros veis en las escrituras sagradas hablar de Egipto, no habla de un país, habla de un estado de conciencia. Egipto en hebreo se dice Mitzrayim, que viene de la raíz zar, que significa estrecho. Es decir, venimos a un estado de estrechez de conciencia. Ninguna alma quiere correr ese riesgo, porque corre el riesgo de retroceder en su evolución. ¿Me estoy explicando? Sí. Pero a la misma vez es necesario que vengan almas evolucionadas que sean capaces de despertar incluso estando aquí para poder ayudar a otras almas a que despierten y alcanzar esa unión. O sea, las almas que son elevadas o que llevan muchas encarnaciones y que han escalado mucho en grado de conciencia se reencarnan aquí, pero no sin un riesgo para ellas grave, que es que pueden retroceder de grado de conciencia inclusive. Es un riesgo. Y aún así, todos los que estamos aquí lo asumimos. El sentimiento que tú notas de felicidad de las almas, en realidad empieza por tu propia alma. Es tu alma la que canta esa felicidad. O sea, tu alma individual sí que siente esa felicidad. Es más, la felicidad a la que tú te refieres, Adriana, en realidad la palabra felicidad se queda corta. Hay una palabra mucho más adecuada que es dicha. Dicha. En inglés, joy. Yes, thank you. No es lo mismo happiness que joy, ¿verdad que no? No. No se parece, no tiene nada que ver. Entonces, ese es el punto en el que estamos.
que personas como tú, como me estás explicando ahora, puedan sentir ese joy, esa dicha y sean capaces de entender que al final lo más importante es que cada uno haga su vida conduciéndose correctamente por la vida, tratando de ayudar en lo que pueda. Ojo, tratando de ayudar en lo que pueda, pero sin pasarse. Esto lo voy a explicar. Muchas personas creen que ayudando mucho a otras personas están, vamos a decir, ganándose el cielo. Pero eso no sirve de nada si no ayudas a quien más necesita ayuda. ¿Alguien sabe decirme quién es quien más necesita ayuda del mundo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Nosotros mismos? Correcto, nosotros mismos. Entonces está escrito en los evangelios. Si tu hermano te pide que le acompañes 1 milla, tú le acompañarás 2, pero que no te retrase en tu camino. Tenemos que entender este principio, porque si nos olvidamos de nosotros, quiere decir que no nos amamos. Y si no nos amamos, no somos dignos de estar en unidad. ¿Me estoy explicando? Sí. Sí. O sea que esta es la virtud que debemos de cultivar, las almas encarnadas en este mundo. La virtud de la ayuda, pero empezando por la ayuda a mí mismo. Ahora yo pregunto, ¿cuántas personas sienten que necesitan ayuda a ellas mismas y que la prioridad es ayudarse a sí mismas? ¿Cuántas personas? Sí, ustedes, porque ustedes sois personas despiertas, porque estáis en un grupo, pero sal a la calle y mira. ¿Entienden? O sea, la inquietud, la demanda por esa ayuda para calmar los sufrimientos, nadie se lo pregunta a menos que el sufrimiento sea bien fuerte. Y ese es el motivo del sufrimiento en el mundo, hacernos despertar. La prueba está que cuando ya empiezas a despertar, el sufrimiento o bien desaparece o bien tu percepción de él cambia, lo que a los efectos prácticos es lo mismo. Cualquiera de esas dos opciones pueden darse. ¿Sí? Ernie, yo quería que tú dijeras algo también. ¿Estás ahí callado? Bueno, alguien tiene que escuchar y ese es mi trabajo. No, pero yo también te quería preguntar a ti si tú sientes, viviendo en la ciudad en la que vives y juntándote con este grupo tan maravilloso, Sí. que algo está cambiando en el mundo. No, definitivamente es obvio, todo cambia. La única diferencia, en todo momento todo está cambiando, la única diferencia es la velocidad. Así es. Así mismo es. Así Don mismo. Raúl. Don Raúl Durán. Dígame, Jairo. Sí, señor. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, cómo no. Por supositorio, listo. Los seres humanos empezamos en este planeta durante miles de años y un grupo especial de personas se dio cuenta de que estar en el poder era muy bueno y buscó la forma de atornillarse al poder, llámese políticos, religiosos, mercaderes, comerciantes, etcétera, porque el dinero y el poder dan mucha comodidad. Durante muchos miles de años vivimos un mundo de oscuridad hasta que llegó el cinturón fotónico que empezó a mediados del 94-95, empezó a traer un montón de luz a la Tierra y empezaron cambios maravillosos. El 21 de marzo de 1948 a las 0 horas y una época de oscuridad. Durante 1160 años va a estar funcionando la era de Acuario, era de luz, de conocimiento, de despertar de la humanidad. Ahorita, en el 2020, se juntaron dos planetas, el planeta Plutón y el planeta Saturno, trayendo una sacudida fuerte a la humanidad. Después hubo otro sacudón entre Saturno y Júpiter, y ahorita viene una conjunción nueva. Se cortó. Entre Júpiter y Neptuno. Puedo decir esa razón. Entonces,
despertar, a aumentar en conciencia. Nosotros nacimos con una sola unidad de conciencia y nuestro objetivo es llegar a un 100% de conciencia. La gran mayoría de la humanidad está por debajo del 20%. Personas como usted están por ahí en un 35, un 40, tal vez un poquito más, porque a usted lo veo demasiado despierto, con unos ojotes todos grandototes, todos abiertos. De todas maneras, estamos en ese proceso de despertar más y más conciencia. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Zairo. Yo solamente por añadir algo a lo que has dicho, que estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, que estamos en una era de despertar y que se está notando a diario. Te veo, por cierto, con una especie de mascarilla. Sí, no sé lo que llevas puesto. Sí, es que aquí todavía exigen ese barbijo, esa cosa. Entonces, Sí. esta mascarilla me da la opción de respirar. No tolero que me toquen la nariz. Y la mascarita esa de trapo me toca la nariz y me impide respirar. En cambio, esta mascarilla de plástico me facilita la respiración. Muy bien, bien hecho, bien hecho. Es tú, cada uno se busca la vida como puede, ¿verdad? Sí, señor. Afirmativo el civil. Muy bien, fantástico. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Eugenia, te veo ahí un poco pensativa. Ok, no, en referente a lo que usted dijo al principio, dijo la pregunta, que si había un cambio desde hace 2 años con lo que ocurrió. Sí. Entonces, bueno, sí fue como diría un despertar, porque realmente estábamos llevando una vida muy agitada. La familia casi no se encontraban, el poquito tiempo que uno tenía, ni siquiera quería llegar a casa, solo irse de compras, comía por ahí cualquier cosa y todo era mucho ajetreo. Entonces ocurrió esto y nos obligó a estar en familia, a preparar nuestros alimentos, a tener como más paz. O sea, lo que ocurrió fue un cambio bueno, porque realmente sí, nos vimos que estábamos como muy apartándonos mucho de la realidad, mucha tecnología, bueno, muchas cosas. Y bueno, nos ayudó un poco. A mí me gustó ese cambio. Realmente. Sí, al principio fue muy sorprendente, muy choqueante, ¿no? Al principio, claro, fue como mucha sorpresa, ¿no? Pero luego lo fuimos integrando, ¿no? Sí, fue algo bonito. Que todavía se está viviendo, pero sí, nos dejó una gran lección que cada día nos ayuda más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí la gran lección es esta que os mencionaba. Es la toma de posición personal y el compromiso de cada alma, de dónde quiere estar parado. Así que si tenemos eso claro y nos conducimos bien por la vida, el resto, como dicen las escrituras, se os dará por añadidura. Sí. Es así. Bueno, familia, pues yo encantado de haber estado aquí con vosotros. Si hay alguna preguntita más o algún comentario más, y si no, pues yo me despido, porque estoy, como sabéis, estoy de viaje y bueno, tengo que atender otros temas. Entonces, bueno, Ernie, simplemente agradecerte la invitación, un honor estar aquí y compartir con este grupo. Gracias a ti, Raúl. Ha sido un placer tenerte. Y bueno, para otra ocasión creo que quedaron muchas preguntas. Mientras mayor número de asistentes tengamos, hay más preguntas. A esta hora, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Nos reunimos nuevamente este próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Todos son bienvenidos, todo momento. Buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias a todos. Very good night, very good night. Wonderful, very good. Congratulations for everybody. Muchas gracias. Gracias. Súper hermoso, gracias. Gracias, Ernie. Gracias, Katia.